A través del presente video se pretende hacer un acercamiento hacia la figura denominada expropiación y cómo ha sido su evolución histórica y estructural a través del tiempo. Para ello, dividiremos esta exposición en 4 partes. Primero, hablaremos de la expropiación, su etimología, historia y contextualización. Luego, se expondrán las diferentes hipótesis que se han construido alrededor de la figura desde la globalización, para así, en tercer lugar, poder establecer los rasgos de la misma y finalmente se presentará la estructura esencial de la expropiación. Expropiación. Un poco de historia, etimología y contextualización. Una de las formas más útiles de entender el sentido de la palabra expropiación es acudiendo a su raíz etimológica. Esta palabra proviene de los vocablos latinos ex, que significa fuera de, y propio, que significa pertenencia, que no es otra cosa que privación de lo que me pertenece, o dicho en otras palabras, privación de la propiedad. Entendido esto, es posible establecer que la expropiación corresponde a un modo de limitación de la propiedad, limitación que puede estar o no justificada, todo de acuerdo con los intereses que apremien en uno u otro sentido. Sin embargo, es importante entender que la expropiación, más allá de ser un instrumento jurídico de limitación de la propiedad, es una expresión del poder del Estado con carácter excepcional, y esta excepcionalidad se comprende si se pone de presente que este poder le permite al Estado suprimir legítimamente la propiedad a nombre de un interés que se considera superior. Por otro lado, cabe resaltar que la propiedad es un fenómeno determinante en el mundo occidental. La historia del Estado moderno en buena parte se basa en esta figura. Por esta razón, los padres fundadores de los Estados Unidos, quienes ejercen gran influencia en todo el mundo occidental, hacían gran énfasis en su importancia. Incluso algunos de ellos la ponían al nivel de las leyes divinas. Pero esta preponderancia de la propiedad no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. En las colonias americanas la propiedad también era de una de las principales características de la ciudadanía. Así, los derechos, la libertad y la independencia se han visto a lo largo de la historia profundamente relacionados con la propiedad. Existen diferentes perspectivas desde las cuales se ha contextualizado el poder expropiatorio, a saber. Desde el punto de vista de la filosofía clásica política, la expropiación juega un papel fundacional en el entendido que desde el momento en el que se constituye la propiedad, emerge también el Estado, y por lo tanto, cada vez que una propiedad es suprimida desde el Estado, una porción de este último se construye. Desde su concepción sociológica, la expropiación es un momento de desestructuración o reestructuración social en donde unos propietarios son reemplazados por otros. Desde su concepción más genérica y que reúne a las anteriores concepciones, la expropiación se convierte en un poder fundacional que ha permitido el desarrollo de los territorios y se ha convertido en un rasgo propio del Estado y una manifestación de su misma soberanía. Como se puede determinar hasta este momento, la expropiación como poder soberano excepcional del Estado es casi tan antiguo como la propiedad, razón por la cual, por ejemplo, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece de manera tajante y asertiva que, siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una indemnización. Igualmente, la Convención Americana de Derechos del Hombre, Pacto de San José, en la misma línea de la Declaración de Derechos del Hombre, consagra en su artículo 21 el derecho a la propiedad privada y regula tanto su restricción como su legítima privación. Además, señala que la ley puede subordinar el uso y el goce de este derecho al interés social, es decir, restringir el pleno goce de este derecho e incluso privar de este mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. En el caso Salvador Chiriboga versus el Estado de Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en sentencia del 6 de mayo de 2008: el derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales.
La función social de la propiedad es un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención y los principios generales del derecho internacional. La anterior declaración de la Corte contiene una relevancia mayor en un continente donde predominan fuertes inequidades en la distribución del ingreso. La propiedad es el sustento fáctico que permite la agencia o mejor conocida autonomía de los sujetos en las sociedades y por lo tanto la exclusión de importantes sectores del acceso a esta condición a su autonomía y el pleno goce de sus derechos humanos. No obstante, la afirmación de la Corte está condicionada al respeto por las reglas generales de la restricción de derechos, por lo que ciertamente la posibilidad de restringir o privar la propiedad no es una facultad arbitraria de los Estados. Muy por el contrario, la Corte condiciona la privación de la propiedad por expropiación a una justa indemnización, la cual califica como un principio general del derecho internacional. Además, indica que para que la justa indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública de éste y atendiendo el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular. Las referencias de la Corte a una justa indemnización y cómo debe calcularse generan inquietudes en al menos dos sentidos a saber. Por una parte, la determinación del monto de la indemnización no es una tarea sencilla, ya que requiere de conocimientos que muy probablemente exceden las competencias de un tribunal. Aparentemente, este es el diagnóstico que realizó la Corte al indicar en su parte resolutiva que la determinación del monto y el pago de la indemnización justa por la expropiación de los bienes, así como cualquier otra medida tendiente a reparar las violaciones, se hará de común acuerdo entre el Estado y los representantes. Esta forma de determinar el monto genera dudas respecto de la efectividad de la sentencia, pues justamente en el caso Chiriboga, el principal motivo de controversia entre las partes era precisamente el monto de la indemnización y este es el punto que la Corte omite resolver. Por otra parte, la determinación del monto de una justa indemnización conforme con el valor comercial de la propiedad puede restringir los planes del Estado respecto de materias de utilidad pública, por lo que la ponderación entre el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular debe considerar la importancia de los intereses sociales en juego y la capacidad económica de los Estados. Ahora entraremos a analizar las hipótesis de la expropiación desde la globalización. La expropiación en el mundo respecto a los fenómenos de la globalización se han marcado bajo tres hipótesis. La primera de ellas es la hipótesis de la convergencia, que sostiene que cada vez más países están adoptando las categorías y los criterios provenientes de Estados Unidos. La americanización sería la manifestación más extrema de un proceso de globalización de los regímenes expropiatorios. En el otro extremo está la hipótesis más escéptica respecto de la globalización. Esgrimida desde la sociología histórica, esta sostiene que la globalización ha sido exagerada y que los estados nacionales no han perdido tanta fuerza como suele creerse. En tercer lugar está la hipótesis según la cual no existe una relación lineal entre globalización y el debilitamiento del Estado nacional, ni aquella se produce solamente mediante procesos que se dan al margen o a costa de los Estados nacionales. Más bien, algunas de las capacidades propias del Estado estarían adquiriendo una nueva función en el contexto global. Así, más que buscar un debilitamiento neto de los estados, habría que identificar nuevas formas de articulación entre los mecanismos nacionales y los globales. Las anteriores hipótesis nos proporcionan un mínimo marco de referencia para ubicar los diversos procesos que se presentan en los diferentes países y aún dentro de un mismo país respecto de la expropiación. Entraremos a analizar cuáles son los rasgos de la figura. Después de un largo periodo en el que la expropiación había sido reconocida como un instrumento fundamental de las políticas de ordenamiento territorial en el mundo industrializado, en las últimas décadas ha estado sujeta a numerosas críticas y ha enfrentado una creciente resistencia social en muchas partes del mundo. Campañas por el derecho a la vivienda, movimientos por la defensa de los derechos de propiedad, así como un cierto activismo judicial han cambiado las condiciones bajo las cuales se ejerce hoy en día el poder expropiatorio. Desde la década de 1980 comenzó a hacerse evidente que ciertas expropiaciones estaban imponiendo altos costos sociales. El tema más recurrente era el del desalojo de poblaciones para la construcción de presas.
Solo en la última década del siglo pasado el número de personas desplazadas por proyectos de infraestructura en el mundo fue entre aproximadamente 90 y 100 millones de personas. La expropiación se asocia entonces con desarraigo, ruptura del tejido social, en suma con la privación de los medios de subsistencia de un grupo humano. En muchos casos, el debilitamiento del poder expropiatorio viene acompañado con el fortalecimiento del poder judicial. Por ejemplo, en Ghana, el uso de la expropiación se ha reducido considerablemente debido a decisiones judiciales. El surgimiento de nuevas formas de protección de derechos individuales y colectivos ha reducido el uso arbitrario de la expropiación, incluso en países desarrollados. Ahora bien, una de las consecuencias del acotamiento de la expropiación ha sido que la satisfacción de ciertas necesidades públicas se ha vuelto más difícil. En varios países como México y Brasil, una serie de decisiones judiciales han impuesto a los gobiernos municipales indemnizaciones tan elevadas que los han colocado en una situación de crisis financiera. Es importante hacer notar que el debilitamiento de la expropiación se ha dado en diferentes frentes. Con frecuencia, la resistencia social está asociada con cambios culturales que no tienen que ver directamente con la protección del derecho de propiedad, sino con un malestar cada vez más generalizado sobre el modelo de desarrollo que está en juego. Las grandes obras de infraestructura han perdido prestigio como símbolos de progreso. Además de los movimientos ambientalistas, diversos fenómenos culturales o contraculturales, si se quiere, ganan terreno en la opinión pública, con lo que la resistencia frente a las obras de infraestructura ya no se restringe a los directamente afectados. Al mismo tiempo, desde una postura distinta y claramente opuesta a la del ambientalismo en Estados Unidos, los llamados movimientos por los derechos de propiedad han desplegado una amplia campaña para limitar el poder expropiatorio del Estado. A partir del hoy célebre caso Kelo versus New London, en donde la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que era válido que las legislaturas de los estados consideraran el desarrollo económico como una causa de utilidad pública para justificar una expropiación, aunque ella implicase que la propiedad pasara de unos particulares a otros. En las elecciones federales intermedias de noviembre de 2006 se promovieron iniciativas a referendos populares, measures, en las que los votantes de casi 10 estados de la Unión impusieron límites importantes a los legisladores y a los gobiernos en materia de expropiación. A partir de esto, tan solo en el año 2008, más de 40 estados habían aprobado reformas a sus leyes de expropiación. De esta manera, entramos a analizar la estructura esencial de la expropiación. Con el fin de condensar a manera de conclusión la figura de la expropiación en nuestra región, a continuación se contextualiza tanto las características como los sujetos que intervienen en este proceso para terminar en la llamada causa expropiandi. Las características de la expropiación son: es un acto de autoridad y por consiguiente de ejecución irresistible, es un acto de la administración o de un particular subrogado en sus derechos, tiene por materia bienes ajenos, se basa en motivos de interés público y ha de mediar indemnización. Por su parte, los sujetos que intervienen en el proceso de expropiación son los siguientes. Encontramos al expropiante, que es el titular activo y legítimo de la potestad expropiatoria, que para el caso latinoamericano es el Estado. Está el expropiado, que es la persona que es el titular del derecho de propiedad objeto de expropiación y que debe soportar su ejercicio. Su cualidad deriva, por lo tanto, de su relación con el bien objeto de la expropiación. Y finalmente tenemos al beneficiario, que es el sujeto que representa el interés público o social en cada momento y para cuya realización está autorizado a instar de la administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, adquiriendo el bien expropiado previa indemnización a los expropiados. Su posición coincide frecuentemente con la del expropiante, aunque puede ser relativamente habitual que sea un tercero distinto e independiente de la administración el que se sirva de la expropiación, gozando, por tanto, de la posición procedimental de beneficiario. La ley distingue a estos efectos según se trate de expropiaciones por causa de utilidad pública, en cuyo caso los beneficiarios son siempre entidades públicas o concesionarios privados de las mismas, y expropiaciones por causas de interés social, en el que junto a las personas públicas pueden figurar incluso simples particulares como beneficiarios.
La realización del Estado social y la creciente colaboración de los administrados en la gestión y en la realización de actividades de interés general han provocado una intensificación de los beneficiarios particulares que adquieren tal condición por su relación con los fines de interés social, de instalación de industrias, de construcción de viviendas, de urbanización, etc. Finalmente, es pertinente anunciar el target de la expropiación, es decir, la denominada causa expropiante. La causa expropiante se trata del elemento capital de la figura que estamos estudiando. Si el interés general es el fin genérico que orienta toda la actuación de la administración pública, la causa es la razón que justifica y concreta la permanencia del interés público en cada supuesto de ejercicio de la potestad expropiatoria. La causa, el interés social o utilidad pública del fin no es solo una justificación inicial de carácter puramente formal, sino que es tal su importancia que permanece adherido al destino del bien expropiado hasta el punto de que cuando ese destino se degrada o se pierde, el sujeto expropiado podría llegar a exigir la reversión de nuevo a su patrimonio del bien que se le expropia. Con esto damos por terminado nuestro análisis de la figura de la expropiación y a continuación los dejaremos con unos videos que pueden ser de su interés en relación con la expropiación y algunos procedimientos que se surten al interior de esta figura. Muchas gracias. Finalmente, es pertinente anunciar el target de la expropiación, es decir, la denominada causa expropiante. La causa expropiante se trata del elemento capital de la figura que estamos estudiando. Si el interés general es el fin genérico que orienta toda la actuación de la administración pública, la causa es la razón que justifica y concreta la permanencia del interés público en cada supuesto de ejercicio de la potestad expropiatoria. La causa, el interés social o utilidad pública del fin no es solo una justificación inicial de carácter puramente formal, sino que es tal su importancia que permanece adherido al destino del bien expropiado hasta el punto de que cuando ese destino se degrada o se pierde, el sujeto expropiado podría llegar a exigir la reversión de nuevo a su patrimonio del bien que se le expropia. Con esto damos por terminado nuestro análisis de la figura de la expropiación y a continuación los dejaremos con unos videos que pueden ser de su interés en relación con la expropiación y algunos procedimientos que se surten al interior de esta figura. Muchas gracias. Por la adquisición del predio. Y luego encontramos el lucro cesante, que es el componente en el cual se reconoce la pérdida de utilidades cuando el propietario tiene alguna actividad económica o tiene renta en el predio. Muchas gracias, Estefanía, por la entrevista y pues por esta información. Finalmente, David, cuéntanos cómo funciona el acompañamiento social para las personas cuyos predios van a ser expropiados o enajenados. La causa expropiante se trata del elemento capital de la figura que estamos estudiando. Es doloroso porque desarraiga la gente de algo como tan importante como la vivienda. La causa es la razón que justifica y dentro del marco de la legalidad internacional y la legalidad colombiana tenemos que tener siempre un acompañamiento informado. La causa, el interés social, la Carta de los Derechos Humanos, no es solo una la Convención de Costa Rica, todos nos piden que si vamos a hacer un proceso que permanece adherido al destino del bien expropiado hasta el punto de que cuando ese destino se degrada o se pierde, el sujeto expropiado podría llegar a exigir la reversión. Tenemos que dar a la población en iguales o mejores condiciones a las que están. Con esto nosotros somos los primeros en tener contacto con las personas. Nosotros somos los que estamos con ellos, les informamos del proceso, les damos toda la claridad de lo que va a ser ese proceso de expropiación y los que finalmente llevarán a cabo esa Muchas gracias. razón de ser del IDU de poder construir la obra.